Bueno, lo que queremos ver ahora es geométricamente qué es un cambio de base. Recordemos, porque esto en realidad lo vimos en la unidad de vectores, que si tenemos un origen y una base, en este caso lo vamos a hacer para E2, pero también podríamos hacerlo para E3 o para R3. Entonces decíamos, si tenemos un origen, el origen de los vectores, y una base, en este caso sería formada por dos vectores no nulos y no paralelos, entonces a partir de esto nos queda determinado un sistema de coordenadas. Y por supuesto, bueno, recíprocamente, a partir de un sistema de coordenadas nos queda determinado un origen y una base. Y bueno, si en lugar de esta base tenemos otra base, el mismo origen pero otra base, por supuesto también nos queda determinado un sistema de coordenadas. Y a partir de este sistema de coordenadas también podemos, bueno, el origen es el mismo y podemos armar la base. Lo vamos a ver esto en un ejemplo. Supongamos que tenemos OXY, el sistema de coordenadas asociado a la base canónica. Y tomamos otro sistema, OX'Y', el sistema de coordenadas asociado a esta base. Esta base en realidad es la misma que usamos en los videos anteriores. Y bueno, entonces nos dan un punto P de coordenadas menos 2, 4 en el sistema OXY, el asociado a la base canónica, y nos piden que hallemos las coordenadas de este punto en el sistema OX'Y'. Pero lo vamos a hacer gráficamente. Lo que tenemos entonces es el sistema, bueno, el origen de coordenadas, el eje X, el eje Y, y estos vectores. El primer vector, el 1, 3, y el segundo vector, menos 1, 1. Y bueno, y el punto de coordenadas menos 2, 4. Entonces decíamos, a partir, por ejemplo, del primer vector, del 1, 3, podemos formar un eje. Es la recta paralela a este vector que pasa por el origen. Esa recta determina un eje de coordenadas. Como va a ser el primer eje, lo vamos a llamar X'. Y bueno, y lo mismo para el segundo. O sea, lo que nos quedaría es así. El origen es el mismo, entonces este sería el eje X'. La unidad de medida en el eje X' la obtenemos a partir del vector del 1, 3. Este es el 1, este es el 2, bueno, y así seguiríamos el 3, acá tenemos el menos 1. Y este es el otro eje, el eje Y'. Nuevamente, la unidad de medida la tenemos a partir del vector menos 1, 1. Entonces, este es el 1, el 2, el 3, el 4, podremos seguir marcando en el eje Y' y los negativos, menos 1, menos 2. Lo que queremos entonces es este punto, que lo tenemos leído en el sistema OXY, menos 2, 4. Queremos hallar sus componentes en este sistema, en el nuevo sistema. O sea, cuánto tiene del eje X' y cuánto del eje Y'. Y para hallar, por ejemplo, la coordenada en X', lo que hacemos es trazamos un segmento desde P hasta el eje X', el segmento paralelo al eje Y'. Lo llevamos entonces en forma paralela, donde corta al eje X', ese punto lo leemos en este eje y, bueno, en este caso entre 0 y 1 estaría. Esa es la coordenada en X'. Y lo mismo en Y'. Trazamos un segmento desde P hasta el eje Y', en forma paralela a el eje X'. Bueno, en este caso nos va a quedar un punto entre 2 y 3. Esa es la coordenada en Y' del punto P. Bueno, acá en realidad lo tenemos ya marcado. Lo que nos queda en este caso es este segmento, o sea, este segmento, bien dije. Nos queda este punto y bueno, este punto leído en este eje es un medio en realidad. Es la mitad de este segmento, de este vector o la mitad de este segmento 0, 1. Y bueno, lo mismo para el otro eje, ¿no? Trazamos un segmento paralelo al eje X' y lo corta en este punto, lo leemos en este eje y nos queda 5 medios. Así que, por lo tanto, las coordenadas de este punto P en el nuevo sistema son 1 medio, 5 medios. Podemos ver una recta, a ver qué pasa. Supongamos que nos dan, estamos en el mismo sistema, o sea, en el eje el OXY asociado a la base canónica y el OX'' asociado a la base B. Y en este caso nos dan una recta L de esta ecuación en el sistema, en el nuevo sistema y nos piden que hallemos la ecuación de L en el sistema asociado a la base canónica.
Bien, entonces lo que teníamos era esto. Acá tenemos los dos sistemas de coordenadas, el sistema OXY y el OX'Y'. Entonces, ¿cuál es esta recta? Bueno, si miramos acá, por ejemplo, el punto menos 2, 2, 0 pertenece a la recta. El 2, 0 en este sistema. Entonces sería 2 del eje X' y 0 de Y'. Este punto pertenece a la recta. Y otro punto, por ejemplo, el 0 menos 1. Hacemos la cuenta, nos da 0. Y bueno, entonces 0, ese punto nuevamente en este sistema. Entonces es 0 de este eje, del eje X' y del eje Y' menos 1. Este punto también pertenece a la recta. Bueno, acá los tenemos marcados. Los unimos, así que esta es la recta L. Pero bueno, si lo queremos hacer analíticamente, acá lo que tenemos es, bueno, que verifican, qué ecuación verifican los puntos que pertenecen a nuestra recta L. Estos puntos leídos en el sistema OXY. Si nosotros obtenemos una relación entre un punto leído en este sistema, cómo se relaciona ese punto leído en este sistema a ese punto leído en este otro sistema, en el sistema OXY, si obtenemos esa relación, en realidad, si obtenemos X' en términos de XY, donde XY son las coordenadas del punto en este sistema, y lo mismo con Y', entonces podemos reemplazarlas y lo que nos queda es la ecuación de la recta en este sistema. O sea, lo que tendríamos es lo siguiente. Si tomamos X', acá lo estamos pensando en realidad como coordenadas del punto leído en este sistema. Pero claro, nosotros hasta ahora veníamos trabajando con vectores, con bases. Bueno, esto después lo vamos a decir mejor, pero si lo queremos pensar como un vector, podríamos pensarlo como el vector O, si este es el punto P, o P, donde las componentes de ese vector OP en la base B son X', Y'. Y habíamos dicho, queríamos obtener esto en términos de XY, o sea, del punto leído en el sistema OXY. Nuevamente, si lo pensamos como vector, podemos pensarlo como el vector OP. En este caso, ese vector leído en la base o las componentes de ese vector dadas en la base canónica. Entonces, si tenemos esto en la base canónica y queremos llevarlo a la base B, lo multiplicamos por esta matriz de cambio de base, de la canónica a B. Bueno, esta ya la armamos porque esta base ya habíamos trabajado, esta matriz ya la tenemos, hacemos este producto y lo que nos queda es esto. Entonces acá lo que tenemos es lo que decíamos, ¿no? Se lo habíamos dicho, lo que si logramos tener, por ejemplo, X' expresado en función de XY, donde XY son las coordenadas del punto P, leídas en el sistema, el punto P leído en este sistema. Y bueno, lo mismo con Y'. Entonces ahora lo que podemos hacer es, en la ecuación de la recta, reemplazar X' en función de XY y lo mismo Y', la expresión que nos quedó en función de XY. Bueno, hacemos esas cuentas, hacemos todas estas distributivas y los sumamos, o bueno, hacemos todas estas cuentas y lo que nos queda es esto. O sea que la recta L en el sistema OXY es esta es la ecuación de la recta, la ecuación implícita de la recta en el sistema OXY. Esta o podemos multiplicar por 4, nos quedaría 7, menos 1, menos 8. Esa es la recta L entonces en el sistema de partida. Y bueno, y de acá también sabemos que el vector 7 menos 1 es un vector perpendicular a la recta y por lo tanto el 1, 7 es un vector paralelo, un director de la recta. Y aprovechamos este ejemplo para ver esta observación. Si nosotros tomamos el vector que acompaña X' y lo que acompaña Y', o sea, el 1 menos 2, si tomamos ese vector no es perpendicular a L. Y bueno, ¿por qué? Acá lo tenemos hecho. Tenemos este vector en la base B. Estas son las componentes. Entonces vamos a pasar este vector, vamos a hallar las componentes de este vector en la base canónica. Bueno, entonces si queremos hallarlo en la base canónica y lo tenemos en la base B, nuevamente multiplicamos por una matriz de cambio de base. En este caso, la que nos pasa de la base B a la base canónica. B en la canónica.
Esta es muy fácil de armar, era tomar los vectores de la base B y escribirlos como columnas. Entonces lo que nos queda es esta matriz. Y, por supuesto, las componentes del vector B en la base B son 1 menos 2. Bueno, hacemos este producto, lo que nos queda es 3, 1. Y bueno, acá vemos que 3, 1 no es paralelo al 7 menos 1. Entonces, o uno de los dos está mal. Pero bueno, si vemos en el gráfico, no corresponde. Si fuera 7 menos 1, el normal, entonces el 1, 7 es el vector paralelo o director de la recta. Y si fuera 3, 1, o el vector perpendicular, el menos 1, 3 sería un vector paralelo. Y acá vemos que no. O sea, volvemos a la recta. Si armamos el vector 1, 7, podemos empezar desde este punto, nos corremos 1 en X y subimos 7, lo que nos queda es este punto en 6. Como empezamos desde menos 1, entonces llegamos hasta 6. Ese vector, bueno, lo que nos va a quedar es este vector, con origen en este punto y extremo en este punto, claramente es paralelo a la recta L. Así que es correcto entonces que este sea un vector paralelo y por supuesto, un perpendicular. Claro, entonces no. Si nosotros tomamos el vector menos 1, 3, bueno, claramente, si menos 1 y subimos 3, bueno, no es un vector paralelo a la recta. O sea que entonces, cuando estamos trabajando en una base que no es la canónica, en general no es verdad que lo que acompaña X' y lo que acompaña Y' sea un vector perpendicular a la recta. Y lo mismo nos va a pasar en el espacio. Si estamos trabajando en un sistema de coordenadas asociado a una base que no es la canónica, en general no va a ser cierto que el vector, o sea, lo que acompaña X', lo que acompaña Y', lo que acompaña Z', que ese vector va a ser perpendicular al plano.